Entonces, a lo que voy, la impunidad sigue imperando, César, y creo que ese es un reto no solamente del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Y aquí quiero hacer la distinción porque no es algo que tengan que resolver las Fuerzas Armadas, no le corresponde. ¿Sí? No sé tú qué opines, César. Juan, la verdad es que coincido en muchos de los puntos que mencionas y quisiera, por ejemplo, para ser muy rápido, ¿no? Realmente lo que el presidente hizo con la designación del general Sandoval, como yo lo he comentado ampliamente, fue venir a romper con esta famosa cofradía de poder que existía en el ejército mexicano desde hace varias décadas y que tú y yo sabemos y conocemos que la inicia el general Enrique Cervantes Aguirre y que él a su vez venía de otra cofradía de poder, no que fuera del general Marcelino García Barragán, ya que toda su carrera la hizo en la ayudantía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí, por supuesto, pues eso vino a darle un cambio completamente a lo que son los altos mandos y la plana mayor de esta Secretaría de la Defensa Nacional. Y por eso vemos a generales jóvenes que vienen con una ideología distinta y que, por supuesto, están tratando de modernizar a las Fuerzas Armadas. Y es aquí donde yo veo que era necesario para adaptarlas a todas las nuevas obligaciones que se le están dando y como tú lo mencionas, no son ilegales, porque eso es lo que luego yo discuto con la gente. Sí tienen ellos la capacidad y la misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea los faculta para poder hacerlo. Hace 50, 60 años ellos realizaban muchas de esas funciones, tan es así que, por ejemplo, los ingenieros militares se distinguen de los ingenieros civiles. Son los ingenieros militares, los primeros ingenieros que hay en el país, y ellos terminan creando posteriormente esta escuela de ingenieros civiles. Y por eso se hace la aclaración. Pero sí entiendo cuál es la preocupación de lo que se pueda llegar a pensar o a tener desde el momento en que tenemos una Guardia Nacional que no terminó de dar el do de pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas esperanzas y expectativas respecto a la Guardia Nacional, porque entendemos, en mi muy personal punto de vista, que la Guardia Nacional tiene en estos próximos 3 años que salir a dar ya los resultados para lo cual fue creada, porque además el presidente de la República apostó todo su poder y capital político a que la Guardia Nacional no solo va a funcionar, sino que va a pertenecer a la misma estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso dividen, ¿no? Y les explico el porqué de muchas cosas, el que hay una Comandancia General de la Fuerza Aérea, una Comandancia General del Ejército y que exista como un órgano administrativo desconcentrado la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que no se diga que forma parte del ejército, sino de una estructura de defensa, ¿no? A nivel nacional, como en otros países alrededor del mundo lo hemos podido ver. Pero sí es necesario que la Guardia Nacional tenga, como bien lo mencionas tú, las capacidades para poder prevenir los delitos. Y el problema que viene aquí, y como bien lo abordas, la impartición de justicia no tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ni siquiera con las fuerzas policíacas. Tiene que ver con el trabajo de las fiscalías, desde la Fiscalía General de la República y cada una de las fiscalías que hay en los diferentes estados o los que tengan todavía procuradurías, que me parece que por ahí son algunos. ¿Y cuál es la famosa problemática que nosotros tenemos? Hablamos de las facultades, ¿no? Por eso muchas veces se habla de que se está militarizando el país con desconocimiento, a mi punto de vista, porque no creo y no entiendo que quieran confundir o meter un término como militarización cuando no vemos la aplicación de leyes militares, ni de juzgados militares, ni de ministerios públicos militares. Si bien es cierto, estamos viendo la utilización de Fuerzas Armadas en muchas de las tareas que la gente creería o consideraría que no le corresponden, pero que esta misma ley del Ejército y Fuerza Aérea les faculta. Que no estamos muy acostumbrados, es posible, si me explico, pero las facultades legales las tienen. Que ahora sean retomadas para dejar de hacer negocios entre particulares, como lo hicieron en todos los sexenios anteriores, bueno, eso es distinto. Y por supuesto que van a ser criticados porque son el caballito de batalla de la Cuarta Transformación y porque el presidente se siente apoyado por las Fuerzas Armadas. Es tan sencillo que hemos visto en este momento todos los cambios que están dando el gabinete, porque ya viene la parte complicada, es ¿cómo vamos a cerrar el sexenio? ¿Qué es lo que va a trascender el día de mañana para la historia? Y para ser bien claros, se necesita una reforma estructural respecto a la impartición de justicia, porque no importa que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policíacas hagan grandes detenciones, si el proceso de investigación que tendría que ir coordinado para la prevención del delito no se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo por diferentes circunstancias.
porque todo el mundo habla de la corrupción. Yo creo que el grave problema en México es la impunidad y después es la corrupción. Porque si nosotros vemos que el que comete un delito realmente es castigado, te aseguro que el que es corrupto se lo va a pensar 2 veces para poder llevar a cabo todas esas actividades ilícitas. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros le seguimos exigiendo al policía, le seguimos exigiendo al Guardia Nacional, le seguimos exigiendo a las Fuerzas Armadas que ellos nos vengan a dar soluciones que no tienen que ver con el ámbito de su competencia. Porque si bien es cierto, ¿cuántas detenciones hemos visto que terminan realmente en sentencias, no? Y ese es el grave problema que tenemos. Pero aparte es porque las estructuras que nosotros tenemos están mal realizadas. ¿Por qué? A ver, cuando tú ves a un agente del Ministerio Público que tiene entre 300, 600 carpetas que tiene que manejar durante un año, nosotros queremos exigirle, y ya no hablemos de complicidad ni de corrupción, hablemos simple y sencillamente con el exceso de trabajo que tienen. Esas 600 carpetas de investigación que él tiene que defender, que tiene que ir a un juzgado y que aparte no se le autoriza a él cometer ningún error porque quien tiene los derechos es el presunto delincuente, pues obviamente ya llevan una gran desventaja. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que a lo mejor un abogado como yo no llevo más de 50 carpetas o de 50 asuntos en un año. Y simple y sencillamente voy a tener mayores capacidades, más personal, mejores recursos para poder hacer una defensa adecuada de un presunto delincuente. Y ahí es donde viene nuestro problema y que desafortunadamente tiene que ver con la percepción de la gente. Y yo creo que tú le atinas exactamente cuál es el problema. La impartición de justicia en México tendría que ir de la mano, incluso con la creación de esta Guardia Nacional, en cuanto a los mejores mecanismos. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos a este famoso sistema, en donde después de que se realice una investigación, tienes que pasar por una fiscalía y de ahí presentarlo ante un juzgado, ya pasaron 3 filtros distintos en donde forzosamente se cometió algún error que pudiese ser tomado en consideración como una violación al debido proceso y entonces se vuelve a dar la impunidad. Y creo que es el problema más grave, mi querido Juan, que no hemos observado de forma correcta y que maliciosamente se lo terminamos achacando a las fuerzas del orden cuando no tendría que ser así. Sí, bueno, te resumo lo que acabas de decir, justicia transicional, ¿no? En el año 2000 tuvimos una alternancia en la presidencia de la República, no una transición democrática, una alternancia partidista. No cuajó la reforma de Estado que esperábamos, ¿sí? Una reforma de Estado donde realmente existieran instituciones, como en su momento, a mediados del siglo pasado, las reformas que dieron pie para la creación del servicio exterior como una institución de Estado, la diplomacia, las mismas Fuerzas Armadas en su proceso de institucionalización que va aparejado con el Estado mexicano a partir de los años 30. No tenemos en su equivalente algo así con la Fiscalía General de la República o las Fiscalías de los Estados, ¿sí? Eran oficinas del gobernador o del presidente en turno. O sea, no hay investigadores criminales profesionales, ¿sí? No hay una investigación real de los delitos, es decir, y por real me refiero más allá de las declaraciones y testimonios, muchos de ellos obtenidos bajo tortura, para configurar presuntos delincuentes, ¿no? Creo que hay un grave problema, sí, es un problema sistémico en la parte de procuración de justicia. Esto lo ligo con lo que mencionas de las reformas estructurales que hacen falta. Es una reforma de Estado que está pendiente desde hace más de 25 años, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de utilizar a las Fuerzas Armadas como penicilina ante el cáncer que ha significado la seguridad en nuestro país. Sobre la militarización, yo creo que lo que hace falta en este momento para el actual régimen es ser congruente en lo que dicen con lo que realmente necesita este país, que es mayor transparencia y controles civiles, sí, sobre las Fuerzas Armadas. Es un tema que tiene más de 20 años que se discute en las academias y en los círculos profesionales de análisis sobre temas de seguridad nacional, donde las Fuerzas Armadas por muchísimo tiempo siempre han estado fuera de la auscultación de las instituciones civiles, ¿no? En este caso, pues comisiones de derechos humanos, Fiscalía General de la República, ¿no? También hay una parte donde no se corresponde el hecho de colocar como todólogos a los militares cuando tú bien lo señalas, ¿no? Hay una responsabilidad constitucional que ellos tienen, unas atribuciones constitucionales que ellos tienen, pero también hay una necesidad de gobierno porque participen dentro de las labores y políticas que este gobierno está llevando a cabo. Eso es muy válido.
pero también el riesgo que se corre es el riesgo que ya vivimos, César, como cuando Fox era presidente y la Fiscalía General de la República, antes PGR, era encabezada por un militar. El desastre que dejó el general Rafael Maceo de la Concha tiene una mejor traducción en un grupo paramilitar que tú sabes todo lo que significó para la seguridad del país, ¿no? O sea, este grupo de élite que pasó a la Judicial Federal y que venía de las Fuerzas Especiales del Ejército. No tenemos investigaciones sólidas que nos reflejen cuál fue la aportación a la violencia que significó la militarización de la Policía Judicial Federal ya desaparecida, ¿no? Esta participación de los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, como cuando Macedo fue procurador, ¿sí? El desastre que dejó Macedo y que se vino heredando en la Fiscalía General de la República, pues bueno, hoy día todavía lo estamos padeciendo, ¿no? Creo que ahí, César, sí es una parte donde es verdaderamente escandaloso el vacío que tiene el Poder Legislativo. No tenemos un Poder Legislativo a la altura de los reclamos que piden la sociedad, las leyes que hacen falta y que se apliquen y se respeten estas leyes, ¿sí? A eso me refiero cuando son las fallas sistémicas también, ¿sí? Entonces, creo que sí, el hecho de utilizar a las Fuerzas Armadas para todo, como ha sido estos últimos 3 años, sí se corren distintos riesgos, más allá de que estemos o no de acuerdo con el tema de la militarización. Finalmente, los militares están en todos lados, menos donde deberían de estar, que es en la Cámara de Diputados. Por primera vez en esta legislatura que comenzó esta semana, la 65 legislatura en San Lázaro, no hay un solo militar en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que en la discusión de las leyes que tienen que ver con las Fuerzas Armadas no hay una voz que pondere con la experiencia que implica estar en servicio en filas, ¿sí? Todas las leyes que se van a discutir. Sí, en otro momento lo hubo por parte de los partidos que estaban representados en la presidencia de la República, PRI, PAN, etcétera. Entonces, hubo legisladores de oposición en el extinto, o todavía por ahí, creo que está el PRD, hubo legisladores, sí, que se identificaban con las corrientes progresistas y que estuvieron en la tribuna en San Lázaro y en el Senado, ¿sí? Discutiendo, analizando, proponiendo leyes que dieran un mejor cauce a la labor que realizan las Fuerzas Armadas en nuestro país. En esta legislatura, la segunda para concluir el sexenio de López Obrador, no hay un solo militar en ambas cámaras, César. Sí, por supuesto, no, eso me queda claro, mi querido Juan, pero también tiene que ver, yo creo, que es que el presidente quiso mandar un mensaje claro. Sí, como siempre, en todos los sexenios anteriores, se tenía un pacto entre el secretario de la Defensa y el presidente de la República, donde el secretario de la Defensa terminaba designando a qué militar retirado es el que iban a nombrar como diputado o senador. Pues obviamente en este sexenio, con toda la carga de trabajo que se les ha dado, con todo lo que se ha apoyado, el presidente yo creo que consideró, si me explico, el que no pudiese existir una situación en donde se pudiera malinterpretar que incluso los militares llegaban nuevamente a la Cámara de Diputados y seguir con este famoso tema de la militarización.